Miren, para hablar acerca de esto, no conviene comenzar con una teología comparada, que lo vamos a ver hoy rápidamente, sobre qué es la santificación, pero primero me gustaría ver la gran necesidad que tenemos de la santificación. ¿Qué es la santificación? Y después mostrar a lo largo de la historia distintas tradiciones que la han entendido de manera diferentes. Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a lo que es la santificación. ¿Qué es esto? Y para eso quiero leer el texto clave de esto, que es 1 de Tesalonicenses 4:3. 1 de Tesalonicenses 4:3. Si alguien lo tiene puede estar buscándolo y leyendo. ¿Qué dice? 4:3. Sí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí está. La voluntad de Dios para nuestra vida es la santificación. Esto es clave, hermanos. Cuando hablamos de salvación solemos pensar inmediatamente en el perdón de nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de salvación hablamos de eso. En la cruz también. Sin cruz no hay salvación. ¿Qué más pensamos? También pensamos en la justificación que estuvimos viendo y en nuestra reconciliación con Dios. Cuando nosotros hablamos de la salvación hablamos de lo que Cristo hizo por nosotros, que nos limpió, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, nos regeneró, como estuvimos viendo, nos justificó y nos adoptó el Padre a través del Hijo, ¿verdad? Hablamos de eso. Y todo eso es absolutamente fundamental. Todo eso es clave para entender la salvación, entender todo lo que Cristo hizo. Pero hay una pregunta que debemos hacernos en esta noche. ¿Qué hace Dios con nosotros después de salvarnos? ¿Qué hace Dios conmigo? ¿Qué hace Dios con tu vida, hermano, hermana, después de que Dios te salva? Y a eso vamos, ¿sí? Es la pregunta clave. Porque Dios no solamente quiere perdonar nuestra culpa, también quiere transformar nuestra vida. Él transforma nuestra vida. No solamente quiere declararnos justos delante de Él, que es una obra externa que estuvimos viendo. Ahora vamos a ver que el catolicismo dice otra cosa. Ellos mezclan, dicen que no, la justificación también es interna y mezclan las cosas con esto de la santificación. Vamos a ver también a un tal Wesley, que también fue pregonero, anunció también la palabra. Pero, hermanos, no solamente Dios quiere declararnos justos delante de Él, sino que quiere hacernos semejantes a Cristo. Siempre acordarte de eso, hacernos semejantes a Cristo. No solamente quiere sacarnos de la condenación, Dios, Él quiere sacarnos de la esclavitud del pecado. Por eso, leía nuestro hermano, que Pablo dice en Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Notemos, hermanos, que Pablo no dice simplemente la voluntad de Dios es que sean felices. Hermanos, cuando venimos al Evangelio no es para ser feliz. Amén. O nosotros predicamos, venís a Cristo, vas a ser feliz, querido. Vas a tocar el cielo con las manos, vas a flotar como Casancré en la publicidad. Nosotros no predicamos eso, ¿verdad? Y en la Biblia no dice, vení a Cristo, vas a ser feliz. Jesús no dijo, vengan a mí y van a ser felices, queridos. ¿No? Lamentablemente hay evangelios falsos que enseñan eso, hay iglesias que enseñan eso, y eso crea una frustración en las personas y se terminan yendo, se terminan frustrando, se terminan viviendo una religión falsa, terminan viviendo una fe superficial. Porque Jesús no vino a hacernos felices. ¿Entendés, hermano? Y la salvación que estamos viendo no se trata de eso. Pablo no dice la voluntad de Dios es que sean felices. Tampoco dice Pablo esto. La voluntad de Dios es que tengan éxito en esta vida. La voluntad de Dios es que te mires al espejo y que digas qué lindo que soy. Soy el mejor, Tampoco la voluntad de Dios es eso. Hermanos, el texto dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aclaro, la felicidad es una consecuencia. No es un fin en sí mismo ser feliz, hermano, no es un fin. Es una consecuencia de haber creído en el Señor y tener una vida plena en Él.
Porque no, tampoco voy a decir, como compartía mi mamá, no vamos a estar, no somos infelices, no, somos felices. Y somos aún más que eso, dice la Biblia, somos gozosos, estamos gozosos por tener a Cristo en nuestras vidas. Hermanos, esto significa que la santificación no es un tema secundario para el cristiano. No es una asignatura reservada para los estudiantes de teología, no es solamente un concepto doctrinal, no es que algo superficial, no, una palabra ahí en el aire, santificación, eso estoy diciendo, y esto es clave, la santificación tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere con tu vida después de salvarte? Que seas santo, que seamos santos. Y justamente por eso necesitamos comprender qué significa esto. ¿Me van siguiendo, hermanos? Y acá vamos, una palabra que puede generar confusión es esto, porque a lo largo de la historia de la Iglesia, la santificación ha sido explicada de diferentes maneras. Algunas tradiciones han puesto el énfasis en distintos aspectos de esta obra de Dios. Miren, la perspectiva católica romana, la Iglesia Católica Romana, el catolicismo, en su teología dicen que la santificación está estrechamente, presta atención a esto, la santificación ellos dicen que está estrechamente relacionada con la gracia y con la transformación interior del creyente. ¿Qué dicen ellos? Que la justicia recibida por el creyente no es entendida únicamente como una declaración externa como vimos en la Biblia. Una declaración externa de que Dios nos declara justos delante, a través de lo que Cristo hizo, como dijimos, en la obra de Cristo. Ellos no dicen solamente que es externo, sino que también es como una transformación interior producida por la gracia. Es como que diciendo que vos sos justificado y la santificación es por la gracia, no solamente externa, sino interna, ellos dicen. Y acá debemos tener cuidado con algo, que la santificación y justificación no son exactamente lo mismo. La justificación responde principalmente a la pregunta, ¿cómo puede el pecador ser declarado justo delante de Dios? ¿Cómo puede? A través de la obra de Cristo, a través de lo que Cristo hizo, por la sangre de Cristo, que nos limpia, que nos reconcilió, que nos justificó. Pero la santificación hace otra pregunta, responde a esto. ¿Cómo transforma Dios la vida de aquel que ha sido reconciliado con Él? Por eso decimos que la santificación no es el fundamento de nuestra justificación, es el fruto de la obra salvadora de Dios en nosotros. De que vos seas salvo, si vos fuiste salvo, si sos salvo, claro, el fruto natural y consecuente es la santificación. Que somos santos, ¿verdad? Y somos santificados. Otra perspectiva es la reformada. La reformada a partir del 1500 y pico, con Martín Lutero y los padres de la Reforma, tenían esta postura y esta tradición reformada enfatiza fuertemente que la santificación es progresiva. El creyente ha sido justificado por la fe, pero todavía está siendo transformado. Todavía lucha el creyente, todavía necesita morir al pecado el creyente, todavía necesita ser conformado a Cristo el cristiano, el creyente. Por eso la santificación es entendida como una obra progresiva que alcanza su consumación en la glorificación. ¿Qué dice en otras palabras? Que nosotros somos declarados santos, lo vamos a ver por lo que Cristo hizo, pero en esta santificación presente nosotros vamos progresivamente santificándonos hasta conformarnos completamente en la glorificación, en la imagen de Cristo. Eso dice, y es lo que vamos a ver. Y acá encontramos una verdad preciosa en esto, en esta perspectiva reformada. Y es la siguiente. Dios no terminó su obra en nosotros cuando nos justificó. Hermano, Dios no terminó con vos, ni terminó conmigo, ¿verdad? Porque mientras más buscamos del Señor nos damos cuenta que más necesitamos de Él. Yo no me olvido lo que dijo un pastor una vez a un profesor hablando de la santificación. Cuanto más grande me hago, más pecador me veo. Y el profesor dijo, pensaba, ¿no? Pero este pastor es un caradura, ¿cómo vas a decir que más?
Él dice, cuanto más grande resulta que cuanto más busco de Dios, ¿te pasó o no, hermano? Cuanto más buscas de Dios, resulta ser que te das cuenta que Dios completó una obra de tu vida, pero hay otras como 10 obras más que el Señor sigue trabajando y ajustando la tuerca en algunas áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Sacando cosas que no van. Cuanto más grande nos hacemos, cuanto más cerca estamos de la luz, más vemos nuestras manchas. Cuanto más cerca estamos de Cristo, más pecadores nos tenemos que ver. Y el día que dejemos de vernos pecadores, estamos en problemas. El día que Aslongo decía, ¿no? Cuando pasaba a predicar, temblando, como compartía, siempre, él dice, el día que deje de temblar, cuando comparto la palabra de Dios, hablando del temor, de la santidad, de la reverencia a las cosas de Dios, porque ahí está la clave también de ser santos, decía, yo no me bajo, ¿no? Un hombre que ya partió, un profesor, un pastor también, ¿no? Cuanto más grande me hago, más pecador me veo. Eso tiene que ver con la santificación. La justificación cambia nuestra posición delante de Dios, pero la santificación comienza a transformar nuestra condición y nuestra manera de vivir. La glorificación llevará esa obra a su consumación. Cuando Cristo venga, nosotros seremos transformados a la imagen de quien nos creó, que es Cristo, y tendremos un nuevo cuerpo y seremos glorificados. Por eso, la adopción hablamos, ¿se acuerdan? Tenés que esperar la gloria que se ha de manifestar en la iglesia, no se compara con las aflicciones del tiempo presente. Romanos 8:18. No se compara la gloria que nosotros se ha de manifestar. Hermanos, la santificación es el camino por el cual Dios nos conduce desde la justificación hacia la glorificación. Estamos en un peregrinaje. La vida cristiana es un éxodo donde el Señor nos sacó de Egipto, del pecado, de la condenación, deshizo las obras del diablo como compartíamos el martes, pero ahora estamos rumbo a la tierra prometida, estamos rumbo en este camino, en este desierto transitando, algunos comenzando, algunos en mitad de camino, pero ninguno deja de caminar, de transitar, de correr la carrera, como diría el escritor de Hebreos, hasta la morada celestial, hasta estar en el cielo, con nuestro Señor y allí ser glorificados. La consumación. Pero también hay una perspectiva wesleyana. Hubo en el año 1700, más adelante, un hermano que se llamaba Juan Wesley, que él era un anglicano, pastor inglés, evangelista. Este hermano, durante la mayor parte de su vida, predicó del Señor, hubo un gran avivamiento, un despertar en Inglaterra. Gracias a él también estuvo Charles, el hermano de él. Tenía varios hermanos en la familia. Y este hermano fundó lo que es el metodismo que es también unas doctrinas también, aparte de la reforma, otras doctrinas. Y esta tradición wesleyana reconoce la santificación como una obra de Dios en el creyente, pero pone especial énfasis en la posibilidad de una obra más profunda de gracia conocida como santificación entera. Él habla de la santificación como santificación social, Wesley. Ahora voy a mencionar rápidamente, ¿no? Él habla un poco de esto. ¿Qué dice? La idea de esto es que mediante una obra especial del Espíritu Santo, el creyente puede experimentar una consagración completa y una vida de amor santo hacia Dios y hacia el prójimo aquí y ahora. Es lo que enseñaba este hermano. Y acá aparece una diferencia importante respecto a estas tradiciones. Miren la pregunta que les quiero hacer. ¿Puede la santificación alcanzar una forma de perfección práctica en esta vida? ¿O su perfección plena solamente será alcanzada en la glorificación? La realidad es que, dice la palabra de Dios en Juan, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Que seguimos pecando, ¿se entiende, hermanos? Y cuando habla Wesley de esto, habla de una santificación entera y una obra especial de gracia del Espíritu Santo, que él pensaba en esto, de que
de que nosotros en el aquí y ahora podemos vivir una santificación práctica y social. Pero yo creo que, como vemos acá, hermanos, como dice la Escritura, ¿verdad? La santificación, lo que tiene que ver con una santificación moral, hermanos, tendrá su consumación cuando Cristo venga en nosotros. Amén. Con esto no estamos diciendo que somos personas que no crecemos en la fe y que podemos tener una vida madura en la fe y en la santidad, porque si no el evangelio que predicamos sería un evangelio falso. Amén. Tenemos que crecer y somos santificados cada día más, pero tampoco estamos diciendo que somos omniscientes, o sea, que somos, digamos, todopoderosos, que la sabemos toda y que no tenemos impecabilidad. No. Pecamos, fallamos a Dios, pero Él nos perdona y tenemos que crecer y madurar en la fe y abandonar ciertos pecados, faltas, todo lo que... No, te agradezco. Hasta que Cristo venga. ¿Sí? Miren, un escultor, imaginémonos esto, frente a un bloque de piedra, al principio alguien puede observar que la piedra, o sea, el bloque que está ahí de piedra, alguien podría preguntarse, ¿qué está haciendo este? Está loco. Uno que está con el cincel y el martillo, como le pasó a Miguel Ángel, que siempre lo cuento, ¿no? Tuvo más de 4 años haciendo esa obra del David de Miguel Ángel. Solamente con un cincel y un martillo golpeando, sacando bloque de acá, bloque de allá, etcétera, etcétera. Y es una de las mejores obras de toda la historia del arte que podemos ver. Y se estudia cómo fue capaz, ¿no? Una persona hacer esto para un rey que se lo había pedido. Pero ¿qué hace este escultor? Golpea, corta, lima, corrige, va cortando y demás, y vuelve a trabajar sobre la misma parte, y poco a poco comienza a aparecer una figura. Va tomando color. ¿Vieron cuando vos vas haciendo algo? Va tomando. ¿No? Nosotros cuando empezamos tal vez a pintar ahí, fijador, emparchar las que hay que emparchar ahí, descascarar todo, y va tomando forma, va tomando color, ¿verdad? Así pasaba también, pasa a los escultores. Va destruyendo, va sacando lo que tiene que destruir, pero no está destruyendo la piedra en sí, sino que está quitando de ella todo aquello que impide que aparezca la obra que tiene en mente, ¿no? Eso estamos diciendo. Así podemos comprender de una manera ilustrativa la santificación. Se cree que una fábula, hay un mito, digamos, de que una persona se le acercó a Miguel Ángel y le preguntó, ¿cómo hiciste para hacer esta obra magnífica, ¿no? Y él dijo, es fácil, tenía la foto de David y le fue sacando al bloque de mármol todo lo que no se parece a David. Y le fue todo lo que está de más. Y Pablo dice a lo que predestinó, también santificó, Romanos 8:29. Y también los consagró, también los conformó, los vas conformando a la imagen de lo que de quien lo creó, para que sea Cristo. O sea, nos habla un poco de esto, ¿no? Dios de la misma manera tiene la foto de Jesús, para que entendamos, y nos va sacando a nosotros todo lo que no se parece a Jesús en tu vida y en mi vida. ¿Me van siguiendo? Porque la santificación es hacernos semejantes a Cristo, parecernos a Jesús cada día más. Eso es la santificación. Dios comienza una obra en nosotros y muchas veces esa obra implica que Dios quite cosas que nosotros quisiéramos conservar, actitudes, orgullo, pecados, ambiciones, hábitos, formas de pensar, conductas, muchas cosas. Gracias. Y mientras Dios trabaja, nosotros podemos preguntarnos, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Pero Dios sabe que está formando, hermano, en nosotros. Porque Dios trabaja cada uno de manera diferente. Dios no trabaja igual. Dios trabaja como Él quiere con cada uno. Porque su propósito no es simplemente hacernos mejores personas. Vieron que a veces está el dicho, no, yo quiero, ¿por qué te querés bautizar? ¿Y cuántas veces vienen al pastor, no? Quiero ser quiero cambiar mi vida. Hermanos, el propósito no es hacernos mejores personas, ¿verdad? Aunque nosotros está en nuestra mente, en nuestras oraciones, amar mejor a Jesús, ser mejor hijo, ser mejor esposo, esposa, ser mejor padre, ser mejor madre,
etcétera, ¿verdad? El propósito no es ese, sino que su propósito es conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios, la voluntad de Dios? Conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué es la santificación? Podemos decirlo de una manera sencilla, hermanos, y decimos lo siguiente: la santificación es la obra de Dios por la cual el creyente, ya justificado por la fe, como vimos anteriormente, ya adoptado por la fe, como vimos anteriormente, es apartado para Dios y transformado progresivamente conforme a la imagen de Cristo. Conforme a la imagen de Cristo. Y en esta definición nos permite distinguir tres realidades. Justificación, Dios me declara justo en Cristo. Santificación, Dios transforma mi vida conforme a Cristo, es lo que vamos a ver. Dios va transformando mi vida conforme a Cristo para parecerme cada día más a Jesús. Y la glorificación, Dios llevará esa transformación a su perfección final. Va a llegar un momento que vas a dejar de orar, va a llegar un momento que vas a dejar de leer la Biblia, porque vamos a estar en la eternidad y vamos a tener un cuerpo glorificado, semejante al del Señor, y vamos a verle cada día, por la eternidad. Por eso, hermanos, la santificación nos lleva a esto. La justificación cambia mi posición delante de Dios. Ahora soy apto. O sea, ahora soy acepto en el amado, que es Cristo, y Dios allanó el camino en la sangre del Cordero de Dios para acercarme al trono de la gracia, como habíamos visto, porque imputó su justicia en mí, Cristo, y yo le imputé a Cristo todos mis pecados. Y soy declarado justo. Porque Él murió en la cruz, pero Él también cumplió la ley. De cualquier manera, Jesús es único, no hay otro como Él, ¿no? Entonces puedo ser justificado y cambió mi posición. La santificación transforma mi vida delante de Dios, va transformando, y la glorificación perfeccionará esa obra delante de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema, hermano? Dijimos que sin regeneración no hay adopción. Si no naciste de nuevo, no podés ser hijo, hija de Dios. Por más que... Porque ¿cómo vas a ser hijo de Dios si no tenés una nueva vida en Cristo? Si no tenés una nueva vida, de lo mismo pasa la santificación, y muchos se frustran en eso porque no quieren abandonar hábitos y cosas. Y Dios me habla a mí, me habla a mí mismo primeramente, ¿no? ¿Para qué? Para conformarme a la imagen de Cristo. Necesito entender cuál es la voluntad de Dios. Como dijo Pablo, ese texto, nuestra santificación. Ahora bien, si la santificación es tan importante, hermanos, ¿qué significa realmente santificar? Porque antes de hablar de cómo somos santificados, necesitamos saber qué significa bíblicamente la palabra santidad. Vamos a eso, ¿les parece? Y cuando vamos a las Escrituras encontramos que la idea fundamental aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Miren, vamos a ver estas palabras: apartamiento. ¿Qué otra palabra? Separación. Otra palabra, consagración para Dios. Cuando hay apartamiento de obreros, ahí está santificación. Cuando hay consagración de diáconos, de obreros, de evangelistas, ahí hay santificación. Pero cuando venís a los pies de Cristo y aceptás a Jesús como tu Señor y Salvador, ahí ya también hay santificación, apartamiento. Por eso, para comprender, hermanos, esto no se trata simplemente, vuelvo a repetir, de ser una mejor persona. Se trata de pertenecer a Dios y vivir para Dios. La palabra clave no es por qué me haces esto, sino a quién pertenezco. La santificación nos lleva a eso. ¿De quién es mi dueño? ¿De quién soy? ¿De quién soy? Pablo diría: yo llevo la marca de Cristo a los Gálatas, ¿verdad? No me causen molestias a mí, ya está con esto. Ya estuvo suficiente, Pablo, antes de conocer a Cristo, ¿verdad? La santificación. Por eso, hermanos, se trata de esto. Para comprender correctamente la doctrina de la santificación tenemos que comenzar por el lenguaje mismo de la Biblia. Si queremos entender qué significa que Dios nos santifica, primero tenemos que preguntarle a la propia Escritura qué significa santificar. Y les hago una pregunta: ¿ustedes cuando leen la Biblia le preguntan a la Biblia? Pregúntenle a la Biblia. Vas a llevarte una gran sorpresa, hermano.
Orá al Señor y preguntarle a la Biblia, porque la Biblia te va a responder. Porque es la voz de Dios que tiene vida. A través del Espíritu Santo, el único libro que tiene vida. Y hay vida para quienes la hallan y buscan, ¿verdad? Eso es una forma de estudiar la Escritura, de poder buscarlo, preguntarle, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Empezá a leer ahí. Y el Señor te va a iluminar, el Espíritu Santo, y te va a revelar a Cristo. Me pasa a mí. Yo creo que les puede pasar también a ustedes. Amén, hermano. Busquemos a Dios de esa manera. Y vamos a lo siguiente. Le voy a mencionar lo siguiente. La santificación encuentra su sentido en el apartamiento para Dios. En el Antiguo Testamento estaba la palabra kadas en hebreo. Se la menciono de esa manera, que la raíz hebrea, esta palabra kadas, expresa la idea de santificar, consagrar o apartar. La idea fundamental es que algo que era común es separado para un propósito sagrado. Supongamos este micrófono es un micrófono común, pero es consagrado o apartado para algo. Mi primera guitarra, mis padres me la compraron, es una Bordeaux. Ya tiene sus años, la tengo en la pieza, tengo que hacerle unos ajustes, ¿no? La madera está un poco chueca ya, por la primera guitarra que me compraron ellos, ¿no? Me acuerdo que me la compraron con mucho esfuerzo, en una caja de cartón me la trajeron, ¿no? Y yo me acuerdo que oré al Señor en su momento, no sé qué edad tenía, me acuerdo, estaba en la escuela primaria, que era, creo que ya era ESB, que era séptimo, octavo, noveno, no sé, que cambia un poco el asunto, ¿no? Y yo oré al Señor y dije, Señor, esta es para alabarte a vos, ¿no? Es una guitarra que la pueden usar para cualquier otra cosa, ¿me siguen? Para cualquier otro tipo de música. Pero cambia el propósito. Y esa es la palabra kadas. Eso es lo que estamos hablando, algo sagrado. Los instrumentos, los bancos, las sillas, los parlantes. Imagínense si viene un vecino que no quiere saber nada con el Señor y le pide al pastor, necesito me pasar porque tengo, ¿me entienden? ¿Me prestás los parlantes y la consola? ¿Me entienden, hermano? ¿De quiénes son estos? ¿Es del pastor? No, es del Señor. Nosotros también somos del Señor. ¿Se entiende? Por eso es lo que estamos diciendo. Santificar es apartar lo común para lo divino. Eso estamos diciendo. El sustantivo codes de esa palabra, de esta misma familia encontramos codes relacionado con santidad, con cosa santa o santuario. Ahí viene la palabra santuario también. Santidad viene apartamiento de santuario. Nosotros somos un santuario, un altar de Dios. Nosotros, nuestra vida. Hay un cantante que partió con el Señor cristiano, que una de sus canciones decía, hoy yo soy un altar donde puede morar tu dulce presencia. En Levítico, ahora lo vamos a ver, había unas ciertas ordenanzas de Dios, de los sacerdotes, y que el altar no tenía que apagarse la llama nunca de los sacrificios. En nosotros, el símbolo de fuego es el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén, hermanos, es un símbolo, como fuego, dice, cuando vino el Pentecostés, lenguas repartidas como de fuego nos habla, ¿sí? Vemos como el viento también el Espíritu Santo, y nosotros somos ese altar donde el Espíritu Santo es el fuego de Dios que tiene que arder constantemente, la llama, más, ¿no? En el santuario. ¿Quién fue consagrado? El hijo de Ana, que era estéril, en el santuario. No pasó, era también la navaja sobre su cabeza, fue consagrado. Y antes que la lámpara de Jehová fuese apagada, ¿qué dice la Biblia? Dios llamó a Samuel. Ya no había visión con frecuencia, sabemos la historia. Santuario, estaba en el santuario y era consagrado Samuel para Dios. Era santificado para Dios. Había prometido, hecho esa promesa a Ana, antes de que Dios le regale, le haga ese milagro de que pueda tener hijos, ¿verdad? Hermanos, la idea es la de aquello que pertenece al ámbito de lo santo, porque ha sido separado para Dios.
Entonces, desde el comienzo de la revelación bíblica encontramos algo fundamental, y es lo siguiente: lo santo no es simplemente aquello que es moralmente bueno, es aquello que ha sido apartado para Dios. No solamente moralmente bueno, sino apartado para Dios, ¿no? Y esto nos lleva directamente al Nuevo Testamento. Ya vamos a leer algún versículo, pero es importante mencionar lo siguiente. En el Nuevo Testamento, en Cristo el creyente es apartado para Dios. Y es la palabra agiazo. El verbo agiazo significa santificar, hacer santo, consagrar o apartar. Por eso la santificación tiene una dimensión fundamental. Dios nos toma para sí. Dios te tomó para Él. Eso es la santificación en el Nuevo Testamento. Dios nos tomó. Ya no vivimos como si perteneciéramos al mundo. Ya no nos interesan nuestros intereses, valga la redundancia. Ya nos hacemos lo que nosotros queremos, nuestra voluntad y demás. Pero hermano, no es que cuando venís acá, nuestra congregación, en cualquier iglesia, los hermanos que vienen a los pies de Cristo, no es que el pastor lo amenaza y le dice, ya vas a tener que hacer lo que Dios te dice. ¿Sí o no? No le dice así. Nadie. Porque vos conociste a Cristo, tuviste un encuentro con el Señor y ahora naturalmente vos ya no querés hacer lo que antes te agradaba hacer. Es natural esto, ¿verdad? No es que nadie te obliga a hacerlo. Pero vos entendiste, al aceptar a Cristo, que vos le pertenecés a Él, que sos parte de la familia más grande, como vimos, y ya no vimos como si perteneciéramos al mundo, pertenecemos a Cristo. El sustantivo agiasmos es utilizado para expresar la santificación o santidad. Por eso la santificación no solamente es un momento aislado, no es como, no, estoy aislándome como Juan fariseos y escribas y saduceos que estaban en las esquinas aislados, yo no los toco a estos, mírenme cómo ayuné. Sino que tiene que convertirse en una realidad que caracteriza nuestra vida. La santificación es una realidad, es lo real de la vida cristiana, la santificación, y nos llama a vivir como aquellos que pertenecen a Dios. Acá el punto que no podemos perder es que Dios no nos aparta simplemente para que tengamos una etiqueta religiosa. No, sino que nos aparta para que vivamos de una manera diferente. Es como un vaso que estaba entre muchos objetos de una casa, pero que el dueño toma y reserva ese vaso exclusivamente para su mesa. Tiene varios vasos y el dueño dice, no, tomo este vaso, lo voy a usar para mi mesa. Desde ese momento ese vaso tiene una finalidad distinta, no porque haya dejado de ser un vaso, sino porque ahora está destinado a uno diferente, y así ocurre con nosotros. Dios nos llama, vocación, Dios nos aparta y Dios nos consagra, santificación. Dios hace eso y entonces comienza a transformar nuestra vida para que aquello que somos por gracia también se manifieste en nuestra manera de vivir. La santificación es ser apartado por Dios para vivir enteramente para Dios. Digo lo siguiente y terminamos por hoy. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta acá, pero digo una conclusión. Así tomo el café acá al vuelto. Y oramos al Señor. Pero esto, quiero decir lo siguiente. Entonces, hermanos, cuando hablamos de santificación, no estamos hablando simplemente de ¿cómo puedo ser una mejor persona? O él va lo mismo. Cuando hablamos de santificación, no es que decimos, Señor, ¿cómo puedo ser una mejor persona? Nos preguntamos eso, ¿no? Sino que estamos hablando de algo mucho más profundo. Y la pregunta es, ¿cómo quiere Dios transformar a una persona que ya ha sido alcanzada por su gracia? ¿Cómo Dios quiere transformar mi vida? Ya he sido alcanzado, por la gracia de Dios me alcanzó. La sublime gracia, la gracia de Dios que fluye sobre el Hijo, como vimos, me ha alcanzado, me ha tocado, estoy con el Señor, soy de Él, pero ahora cómo Dios quiere transformar mi vida. La santificación comienza con una realidad, pertenezco a Dios y continúa con una pregunta, ¿estoy viviendo como alguien que pertenece a Dios? Santificación. Pero comienza con una realidad. Soy tuyo, Señor. Señor, soy tuyo. Soy de Dios, pero ahora
La pregunta es, ¿y estoy viviendo como alguien que es tuyo, Dios? Estoy viviendo de esa manera, ¿verdad? Eso es la santificación, hermano, porque Dios no solamente quiere salvarnos del castigo del pecado, sino que también quiere salvarnos del dominio del pecado. La condenación del pecado, el lago de fuego destinado para el diablo, que no fue creado para el ser humano, el juicio del gran trono blanco en que muchos van a estar. Cristo nos libró de la condenación del pecado, deshizo las obras del diablo, porque estamos en Cristo ahora, pero Dios quiere ahora, no solamente eso, sino librarnos del dominio del pecado, que no tenga más poder sobre nosotros. Por eso Pablo puede decir, vuelvo al texto y terminamos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, como leíamos en 1 de Tesalonicenses. No es un agregado a la vida cristiana. No es que la voluntad de Dios es esto, y también Dios le agregó esto. No, es una salvación, como vimos al comienzo de la doctrina de la salvación, un paquete completo, es un total la salvación. Y no es un agregado a la vida cristiana, es la realidad de la vida cristiana. Es parte de la voluntad de Dios para todo aquel que ha sido alcanzado por Cristo. La voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos santifiquemos. Y vamos a ver, hermanos, durante todos estos martes, Dios mediante, si Él no viene antes y ya estemos experimentando el fin de nuestra santificación, que es la glorificación, ¿cuántos se van con Él? Pero si Dios no viene antes, vamos a ver lo que Cristo hizo, por qué somos declarados santos. Somos santos, no los santos que vemos ahí en el catolicismo, esto, aquello. Hasta san la muerte está. Nosotros, la iglesia del Señor verdadera, es una iglesia santa por Cristo. Pero también vamos a ver qué implica la santificación presente, en la cual estamos viviendo hasta que Cristo venga, y qué nos demanda. Durante todos estos martes vamos a estar viendo qué nos demanda, qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué tenemos que hacer para santificarnos cada día más y consagrarnos para Él. Y después nuestra gran responsabilidad, luego de ver la santificación futura, lo que pasará en la eternidad. ¿Qué significa esto? Pasada, presente, estamos acá, y futura, y ver nuestra responsabilidad y nuestro rol como iglesia del Señor.